7 years ago, I was invited by Jerry Stimson to give the Michael Russell oration here, and it was my first entry into the world of tobacco harm reduction. I paid attention to it for many years and met some of the people, but this was the first time meeting a community of people who were engaged in this area, and I was en really esta drawn área to it. y And part of realmente my me speech at the interesó. time Y of the parte de oration mi was discurso en on ese this theme. momento It was fue on the theme of en el, en well, vistas de a esto, related theme, which is what eh, can the lo que field of había tobacco visto harm nuestro reduction equipo, en learn qué or what se trata, de perspectives qué can es be lo que gained from the aprendimos, broader qué perspectiva tuvimos de struggle todo este for harm espectro reduction más vis-a-vis amplio, illicit drugs eh, and the del el broader tema drug de la policy reform struggle. reducción de And daño y en obviously, temas de if you've drogas spent ilícitas your también. life Y focusing obviamente, on the war si on nos drugs and the concentramos en el harms mundo that de illicit las drugs can do, drogas y en especially when el they're daño que operating in pueden the illicit causar las drogas market, ilícitas en el mercado negro, sobre todo, you understand the uno risks puede when you comprender have los riesgos similar cuando se absence of any tienen ideology and similar una ideas of ausencia de ideología stigmatization and similar, demonization when esta prohibitionist policies emerging in this estigmatización area. y And todas for las me, the cosas que van decision surgiendo en esta after área. Y la 2017 decisión to para become mí, more después de personally involved in this 2017, issue que empecé a was participar driven más en really este by a couple of problema, me things. impulsó One was I más simply believe that mi even with respect to decisión, cigarettes, porque that it would be lo a que mistake pensaba con to go down the road respecto a towards los full prohibition, cigarrillos, quizás even if estaba harm reduction incorrecto. succeeds. But the other was Aun seeing cuando the negative, tuviera the harmful éxito el tema de la consequences reducción de and, daño, and, pero las and, and, and the potential consecuencias de las que damage podemos that hablar could y el result daño from banning que harm se reduction. puede To me, it was analogous to banning needle prohibir. exchange to reduce Quizás HIV/AIDS or también banning es methadone or análogo con things el like intercambio this. de jeringas So today we have a very en tema distinguished de panel HIV. of people from Entonces, con Australia, este the panel US, que the UK, tenemos and aquí, Malaysia, gente de Australia, most of whom have Malasia, some experience Australia, with perdón, ya advocacy dije, and y el Reino analysis Unido. vis-a-vis both Vamos a ver el análisis que se tobacco puede harm reduction hacer and en términos illicit de drugs. reducción Now, what I also de know daño is that y también we don't want to spend drogas all our time ilícitas. here Todos preaching to the sabemos que converted. I think eh, almost everybody here, todos los que is están a aquí supporter of tobacco hoy harm reduction, and there may están be a few secret respaldando opponents este lurking among us, respaldo but I de think we're daño mostly in favor. por Most of tabaco, pero understand creo some of the que todos consequences podemos entender las of what would happen from consecuencias de lo que criminalization in puede this area, what pasar is already del tema happening. de So we'll get criminalización into en that. esta área, que lo But I que ya wanted ha to take this sucedido. Vamos a opportunity hablar to de throw eso, pero out to the también quiero panelists aprovechar as esta well some of the oportunidad tougher para hablar con el questions. panel Are y there empezar con areas, for algunas example, preguntas. where prohibitions might be Por justified ejemplo, in the ¿se field pueden of tobacco or justificar las nicotine? prohibiciones en el tema de la What nicotina, do we por say to ejemplo? some of ¿Qué podemos the best decir arguments a alguien of our para hablar de opponents? cuáles son nuestros Uh, mejores argumentos en términos de where economía? do we think this is actually going? ¿Qué pensamos? ¿Qué So es lo que you está have the names. sucediendo? I think you Así saw que the tenemos names los of my fellow nombres, creo que panelists ya vimos here, todos los but I'm going nombres to de start aquí here en la with you, pantalla, pero Harry. vamos a empezar I mean, contigo, you've been Harry. involved in this ¿Has area. I mean, apart from being participado a en famous esto, biographer of musicians and aparte all de this ser in un your other life, biógrafo famoso you've been y involved demás? in also ¿Has the area of trabajado illicit drug policy and harm reduction? en el área And when de I las asked you, you said, políticas there's really para sort of three sorts of reducir el levels daño of por bans or tabaquismo? prohibition? Y You know, tenemos you muchos said temas para about hablar de la specific prohibición bans en and about sí. the, Hay, por ejemplo, the kind of prohibiciones soft bans, et cetera. específicas, hay otras que Just if son you could, más for an audience that was leves. already Si nos puedes decir sympathetic, al to get into some público, of the somos todos, nuances of what you see coincidimos en la as the idea. ¿Qué es lo world of que ves tobacco or como tobacco harm el reduction mundo del prohibition has been tabaco going on y el today? proceso de reducción de daño por tabaquismo? ¿Cómo va esto en este Thank you momento? very much for that. Muchas gracias por eso. You've obviously Bueno, got por some supuesto que countries in the tenemos world, algunos países certainly en el not as many as mundo, WHO would quizás wish, but you've no, got some pues, countries in con the todos world no, that no have participo, no tengo implemented intercambio, pero a total tienen ban. Now, I'm sure a lot of influencias those countries are de probably muchos. awash with illegal Quizás drugs. But in podemos terms ver of que esto, policy, pero en términos de there's a total políticas ban on hay una importation, possession, prohibición sobre selling todo tipo online, the de lot. cosas de compra So online if y your demás. O sort of sea, total ban countries esos of which países que tienen there una are prohibición total, debatable, but around 30 que countries. podemos pensar que hay And then varios, you've de got 30 what I aproximadamente. call Después es lo que yo denomino soft bans or de facto bans, prohibición which are those leve, territories digamos, o that are trying blanda. to implement Países que intentan implementar using the algunas kind of prohibiciones anti-flavor narrative o el tipo de los sabores y esa narrativa y demás and a lot of the reason de advertising switches puntos to soft drinks similares for y la not opción necessarily having the taste que of no es tobacco
necesariamente prohibir el tabaco. O sea, la prohibición de sabores representa en algunas áreas una prohibición de facto que tiene sus consecuencias, como hemos visto en algunos países de estados de Estados Unidos, por ejemplo. Y después tenemos lo que sería un poco más, que no parece una prohibición en sí misma, pero cuando empezamos a ver un tipo de torrente de mala información, por ejemplo, agencias sanitarias, agencias de salud pública, agencias internacionales, médicos, doctores, empieza a, a ver que se participa de la parte académica, por ejemplo, los científicos que publican documentación y ese tipo de cascada que nos llega o le llegan a los profesionales de la salud que son reacientes a sugerir que la gente vaya a buscar ayuda, pero sí mucha gente, de hecho, deja de fumar sin ningún tipo de intervención, sin importar si se enferman o no. Algunas personas van a los profesionales, recurren a estos profesionales de salud para decir, necesito ayuda para dejar de fumar. Y muchos de esos profesionales son reacios a sugerirle a la gente que cambie esto. Hay muchas encuestas que muestran, en realidad es un porcentaje alto de médicos que hacen esto. Después tenemos fumadores que vemos que piensan que el vapeo es tan peligroso como el fumar. O sea que eso en esencia impide a mucha gente que pase o que cambie y siguen fumando. O sea que no es una prohibición en lo que querría decir, pero de hecho finaliza en eso. El resultado final es ese. Es un tsunami de mala información, de información incorrecta que le llega a esta gente, que termina en una situación en que la gente sigue fumando. Entonces, si vamos a ese territorio engañoso o confuso, si tenemos una prohibición parcial o total y vemos estos mercados, por ejemplo, en estos países hay algunos países que todavía no hacen esto o por ahí se puede tolerar en algunos países o por ejemplo en Australia vemos algún tipo de violencia, por ejemplo, pero si pensamos en el área de cannabis, he visto legalización en Uruguay, en Estados Unidos, vemos que en España, en Alemania también, pero algunas veces lo que me sorprende es que cuando la gente dice cuál sería el mercado del cannabis ideal, si uno se resiste a las grandes corporaciones multinacionales, a veces es lo mismo que los primeros años de la descriminalización. Si pensamos en el mercado de los alemanes, todo era relacionado con mamá y papá, mucha gente que hacía mucho dinero, pero no había grandes personajes. Por ejemplo, en Copenhague era la misma historia en términos del cannabis. También en Estados Unidos hay inicios del uso de la marihuana. Quizás en España sucedió algo parecido. Y esto se produce porque tenemos toneladas de personas involucradas en el mercado. Entonces, la policía tolera esto. O sea, no hay grandes negocios, no hay gran publicidad. Entonces, no es sostenible en algunos pasos porque en realidad después alguien se hace cargo de esto en Dinamarca y en otros países. Entonces, ¿se puede seguir manteniendo eso? ¿Hay un mercado que no esté plenamente regulado? Por ejemplo, Lindsay, eres un activista en Estados Unidos, vienes desde el sector más minorista, que es crucial en todo este espectro, que ha peleado durante décadas. ¿Pero qué es lo que piensas?
Hola, sí. Bueno, está en ese mercado gris porque hay una cierta prohibición. No importa si hablamos de las regulaciones, muchas veces no sabemos si los legisladores se están ganando con esto, si está bien, si, por ejemplo, prohibir distintos tipos de cosas, alcohol, conducir de manera irresponsable. Entonces, tenemos que estos problemas y en general no hay que restringirlo cuando uno tiene esto. Por ejemplo, si hablamos de THD y sí, sí, habla un poquito más fuerte porque no te escuchamos realmente. Y más lento a la vez porque tampoco se puede entender. Por favor. Bueno, me prefiero relajarme. Después estaba relajada. En 2019, septiembre, se, se empezó a advertir al público sobre estas lesiones que se estaban presentando. Espera, ¿alguien sabe de lo que pasó en Ivali en 2019? ¿Hay alguien que conoce lo que sucedió en esa región? Sí, algunos, pero creo que en realidad nadie sabe de lo que estás hablando. Bueno, podría dar información exacta. Entonces, lo que pasó fue una reacción loca de lo que sucedió en ese momento por parte de los gobiernos. Entonces, esto de Ibaile es un estudio que surgió y en términos de cannabis, con una correlación con términos de productos no regulados y demás. Y entonces había que buscar una regulación estricta, por ejemplo, en el tema de vapeo. Hay que pensar que si uno piensa que hay una buena idea, debería poder implementarla con respecto a estos productos que estarían para la venta. Entonces, aquí hay un problema. El vapeo se tenemos que pensar en la relación que tiene con el THD. Tenemos que hablar de manera realista en eso, porque el mercado del cannabis está regulado en algunos estados, donde la persona dependía más en el mercado gris o negro, por llamarlo así. Sí, creo que eh, eh, eso es lo que tendríamos que estar buscando, poder entregar estas medidas. Entonces, ayer escuchamos una presentación sobre Asia Central y alguien habló de la diversidad, de prohibición total, parcial y demás. Cuando vamos a estos países, por ejemplo, en Malasia, si lo comparamos con lo que sucede en el resto de Asia, es lo mismo. Hay distintos grados de prohibición en distintos países en los cuales el mercado ilícito prevalece aquí. Thank you very much, Ethan, for the question. Muchísimas gracias por la invitación For me being here. y por That's a very good permitirme estar question. aquí. In Es una buena Asian countries, most pregunta. of the En los países countries actually asiáticos, sort of allow vape. de hecho, permiten Even though most el of the countries vapeo. actually La put some mayor sort of ban on parte it, either a de complete los ban or partial países ban. no Some are tienen very una, strict. For example, Singapore son muy put a estrictos complete como ban, but of course, Singapur, por ejemplo, coming algunos from tienen otras Singapore with a prohibiciones más high population, but generales. also En low Singapur number of population comparatively with other countries hay like una gran Malaysia cantidad or de Indonesia or even población China, si lo where they comparamos con have a huge number Indonesia of population, o example for otros Indonesia. países. And most of the countries in En Asia, la mayoría de interestingly, los we have países signed en with Asia WFCTC. So in a way, tenemos we are sort of distintas bonded with this prohibiciones, de binding modo in WHO, que and as much as eh, possible, the tobacco tratamos control in de most of the seguir con lo countries que try dice la as much as possible OMS y to muchos follow all países the están articles tratando de in hacer, de cumplir con WFCTC. todas esas And they actually directivas o pautas segregate de la things like OMS. e-cigarettes and vape as
pero por ejemplo el vapeo, cigarrillos electrónicos y demás, si hay una prohibición, quizás no se hace en todos los países. Algunos países que empezaron a regular esto es, por ejemplo, Filipinas, Indonesia y Malasia. Tiene una cierta aprobación que se puede empezar a permitir, a vender, pero otros tienen restricciones que son similares a las de otros países. ¿Quién lo puede usar, quién no lo puede usar? Que se puede publicitar y demás, en otros lugares no. Tenemos que ver cómo se le puede enseñar a la gente que tiene que aprender cuáles son los valores, las ventajas, perdón, que pueden obtener de eso. Pero algunos países de Asia nos han demostrado que lo que se ve ahora, que por el tipo de regulación hay, hay otros mercados. Algunos productos que tenemos nosotros vienen de Indonesia, otros de China. eh, También hay productos ilegales, no solo de tabaco, sino también de vapeo, pero hay que tener cuidado porque cómo podemos ver que el público hace uso de los productos de este mercado, de modo que cómo vamos a decirle a las personas que tiene que elegir. Ese es un problema. Entonces, lo que se ha pensado desde el punto de vista del gobierno es promover o mencionar que habría que tener un tipo de inventario para poder controlar qué es lo que se vende. Entonces, todos pueden comprar en la industria, puede comprar los distintos productos que uno quiere, pero lo bueno es que se ha visto distintos problemas que han surgido. Hemos tenido un problema, perdón, la verdad que el sonido es muy malo. ¿Cómo podemos supervisar esto? Porque está en las pautas, pero muchas veces la gente no lo sigue. Entonces tenemos que buscar la manera de exigir el cumplimiento de esto, porque hay muchos sindicatos que hacen esto, entonces hay agencias que se encargan de esto. Entonces, cuando nosotros educamos a la gente para ver cómo se puede vender esto y no venderlo a los niños, en algunos casos se puede vender de manera ilícita a niños de 10, 12 años y muchas veces hay muchos mercados en los cuales se puede ver esto. ¿Es ilegal parte del mercado del tabaco también ahí? Sí, es mucho, mucho más económico, es un 3/4 del precio real. Y se puede comprar 1 o 2 cigarrillos en vez de comprar el paquete entero, por ejemplo. En realidad me pregunto si es un programa del mercado gris, que es masivo, miles de millones de dólares en todo el mundo, pero también se puede dar algún servicio para que esto esté disponible para la gente. Entonces, esto me recuerda a la preocupación de la metadona, por ejemplo, eh, gente que se da cuenta que comprar esto quizás no era la gente joven, sino que era otro tipo de gente que entraba en estos programas de metadona. Entonces sugieren que hay personas que se presentan a comprar y vemos que todos estos dispositivos están regulados, pero algunos no y pueden tener otras consecuencias. Quizás algunos puntos en algunos países se han vuelto más severos con las partes estas que no están reguladas, pero
Algunos de los informes o declaraciones que se han hecho muestran que se busca en el ERE, entonces tenemos que pensarnos qué tipo de cantidad y calidad de nicotina tiene cada uno, de modo que hay que pensar de manera efectiva. Entonces, en general se da el mensaje de que no hay que vapear, entonces hay que informar a la gente para que vea, es un problema realmente. El gobierno está intentando implementar una nueva regulación al respecto. Dudo que esto vaya a solucionar el problema al 100%, porque tenemos diferentes estados que tienen casos más severos, porque quizás el estado es más grande o quizás más cerca de la frontera. Entonces, Fiona, en el caso de Australia, Australia ha sido un líder desde 1998 que está en el tema de reducción de daños. Entonces, sí, sabemos que ella es activista, pero asimismo parlamentaria de Australia, que ha sido muy activa, siempre ha estado muy activa en Nueva Zelanda. La conocí hace una década en una conferencia, pero una presentación que he visto de Ben Udam, que es un investigador maravilloso que comparaba Australia con Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda y el Reino Unido. Y Australia parece absurdo, es tan restrictivo, moralizador, quizás en temas de medicina y otros sectores, pero soy curioso. En Australia, la primera pregunta, ¿por qué Australia es tan fanáticamente en términos de esto? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Por qué sucede esto? A lack of hubris. Una falta de No, hubris, sorry. Hubris. 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 Simplemente Australia y las agencias de control de tabaco que están tan orgullosas de ellos con el tema del esquema que cada vez aumenta más los impuestos, pero también se han reducido los niveles de fumar, pero ahora se ha aplastado, se ha mantenido estable ahora, pero estábamos demasiado orgullosos, que creo es parte de la razón por la que igual se produce eso, en particular el gobierno actual, que continúan con esto, que se concentran en el packaging y vuelven a tribunales y el desafío, y Australia ganó. Y eso creo que es, de hecho, el punto subyacente al cual vamos ahora. Entonces, Australia ahora se mueve de manera bizarra, en el cual la prohibición genera violencia, en realidad peleas, quizás, pero todo este tipo de problemas que hay en las mismas gangs o pandillas que participan en la venta de drogas y tabaco y demás. Sí, 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 todo eso junto. O sea, es que en Melbourne, en mi ciudad natal, hemos tenido 85 bombas en lugares que venden productos de vapeo o productos de tabaco. Es un mercado gigante, y un paquete de 20 cigarrillos en Australia cuesta 30 euros, de cual el 95% representa impuestos, de modo que se puede ver cómo el mercado negro de trabajo ilícito funciona, y sucede lo mismo en muchos países, que gente genuinamente fuma gente con poca educación y niveles de ingresos bajos, de modo que hemos visto el mercado
del tabaco ilegal que sube de manera increíble. Pero, por supuesto, no es lo que hicimos nosotros. Lo que se hizo fue prohibir el vapeo. Y nunca se ha podido comprar de manera legal. Ahora que si uno sí lo puede hacer si uno tiene una receta de una farmacia, pero hemos tenido este mercado gigante, productos muy populares, pero en términos de tabaco no es una actividad criminal. O sea que la importación de vapeo y estos productos más económicos, si uno se puede perder mucho en las fronteras y gente que tiene, pero sí, hemos visto esto, hemos visto guerras territoriales en términos de la prohibición ilícita de todo esto. Y también hemos visto que gente que ha sufrido todo esto en Australia. Sí, una pregunta teórica. Todos estamos de acuerdo en que, por supuesto, tenemos que mantener alejados a los niños jóvenes de vapeo y, por supuesto, necesitamos distintas medidas, por supuesto y por supuesto. Sé desde el punto de vista del cannabis que prohibirlo para todos los adultos no lo aleja de los jóvenes. De hecho, los jóvenes son los que tienen, los menores de 50 tienen el mejor acceso al cannabis. Sí, uno de 40, 50 años, comparado con lo que podía hacer antes, tiene muchas posibilidades ahora. Es como es esto, de hecho. ¿Ustedes piensan que alguna de estas regulaciones o restricciones en alguna parte realmente reduce el acceso de los jóvenes a estos? Quizás se dice, pero de hecho sucede. Creo que Lindsay por ahí piensa lo mismo. Cuando uno piensa en el tabaco y hacerlo restrictivo o aumentar las multas para los que venden a los jóvenes, se puede ver que es más difícil para los jóvenes cuando está realmente regulado y está prohibido el mercado ilícito. Pero sí, aun cuando se tiene esto, Canadá ve esto con el cannabis, que la edad de la gente está aumentando. Quizás es porque los padres lo hacen, entonces ya no es tan cool. Pero creo que sí, que la regulación, sí, sí. Cuando vemos esto, cuando se prohíbe el vapeo, se aumenta la gente que fuma. Creo que en California se hizo un estudio, así que, por ejemplo, cuando estamos tratando de hacer reducción de daño, se preocupan si se prohíbe el vapeo porque va a aumentar el fumar. Así que dudo que con las prohibiciones uno aún puede lograrle, puede conseguirlo de modo que por más que sea legal o ilegal. Creo que en el términos o en el contexto del cannabis, los jóvenes quizás mejor acceso, pero quizás el mercado adolescente ve que está perdiendo. Quizás se puede ver alguna prueba de que tengan menos acceso los jóvenes en términos de regulación o de que se haya aumentado las regulaciones. En realidad no lo sabemos. Una de las razones es que no tenemos en realidad si hay alguno que nos pueda
permitir hacer esto si uno es menor de 18 años, no puede acceder a esto, pero sí, en realidad puede utilizarlo, puede ir y buscarlo online, ver a distintos vendedores o con los clientes o amigos que pueda tener también. Entonces, vería que nuestra región sería en Singapur solo, y porque ellos tienen desde un inicio un control muy estricto del tabaco, pero desde el punto de partida ellos han tenido bajos porcentajes, pero hay muchos países que han tenido que tenían un 40%. Ahora esto se ha reducido. Se ha visto una reducción en las personas que fuman, pero se ha visto gente que utiliza más vapeo. Así que tenemos que pensar que esto es algo positivo para reemplazar los productos de nicotina, pero podemos pensar, quizás sí, sería así, pero Harry, quizás nadie tiene una visión general más amplia. Nadie, ya que has hablado sobre esto durante muchísimos años en términos de reducción de daños por tabaco, cuando piensas en qué países parecen que están haciendo las cosas de la mejor manera, ¿son aquellos que tienen regulaciones sensatas en base a las ciencias o son las que permiten a que fluya el mercado libre? ¿Cuál es un buen ejemplo? ¿En qué aspecto quieres decir mejor? Puedes decir, bueno, si tuviera que buscar uno o elegir uno del mercado real que vaya a hacer que esto esté disponible, menos cantidad de personas que se vean eh, que genera menos violencia. Creo que en términos y demás. Harry, la gente piensa en reducción de daño cuando se aplican las políticas públicas. Desde mi punto de vista, es cuáles son las políticas, cuáles son las mejores, las que reducen las consecuencias negativas de la droga en sí misma y reducen las consecuencias de las políticas dispositivas. ¿Cuáles son las políticas que logran las dos cosas, reducir el daño y aplicar mejor las políticas gubernamentales? Quizás por ese lado te puedo guiar un poco mejor. Bueno, los ejemplos más obvios serían Suecia y Japón, porque Japón hay que recordar que en Japón esto está prohibido, pero un 50% se ha disminuido la gente que fuma en los últimos años, que quizás es la caída más grande del mundo en términos de ventas de cigarrillos. Y ha aumentado la cantidad de productos de combustión que se utiliza ahora y se ha hecho en base a los consumidores, impulsado por los consumidores, de hecho. Hay un elemento de gente que no quiere causar inconveniente a otras personas con el tema de fumar, por decirlo de alguna manera, es algo cultural. El otro ejemplo es Suecia, y creo que sabemos todos de las encuestas sobre Suecia, pero ¿cuál es el segundo país? Bueno, el Reino Unido no está haciendo las cosas tan mal. Tiene una reducción estable de la cantidad de gente que deja de fumar con el paso de los años. Y hay una proporción razonable de control y el panorama relacionado con el mismo. Podemos hablar de una generación sin humo y descartables y demás, pero en términos generales y de manera genuina, los servicios que ayudan a la gente que deje de fumar, no me acuerdo
el eslogan. Someone who's not even Right. from the UK, you know, Alguien que and ni I siquiera es said, del Reino Unido me lo tiene que decir. Cambie por Harry, esto. what about the less, Harry, pero economically advanced ¿qué countries? pasa If you look at Latin con los America, países que Central están Asia, Africa, are menos, there places que están that peor upstream that are económicamente, by digamos en chance or accident or Sudamérica, Asia purposeful, Central? that actually, ¿Cuál seem te like they're doing parece a que pretty good es, job de in terms hecho, of los que allowing this están stuff to be haciendo un buen available and trabajo en people are términos getting de access to permitir it? que esto esté disponible o un periodo de I don't want to transición? count. There's some Bueno, recent sort of thumbs up from some Chile, recientemente hemos escuchado el caso de Chile, que se ha estado dirigiendo en la dirección correcta. Creo que hemos escuchado a Ignacio, que creo que ha dado una de las mejores conferencias en esta reunión. Se incluyó para poder hablar de las historias con éxito en términos de defender el tema. Sí, sí, fue muy impresionante para mostrarnos las cosas que podemos hacer en general, sobre todo cuando hubo una oposición tan grande al respecto. Se mencionó algunos países en Asia, en la parte oriental, de modo que hay, digamos, que grupos en todo el mundo en los cuales se puede ver que se está desarrollando esto. Algunos otros países no hay ningún tipo de mercado. Algunos grupos de estos que podemos ver que existe, por ejemplo, la Agencia de Reducción de Daño de África, Nigeria, que no hay ningún tipo de mercado y demás. En Sudamérica hay muchas organizaciones de defensa de esto, pero es muy difícil en lo que se refiere a los distintos regímenes. Entonces, en todas partes, en ninguno, si tenemos en cuenta legislación, usuarios y demás, todo está mezclado, todo el panorama que podemos pensar en los distintos tipos de narrativa que se utiliza y no hay ninguna tendencia que está marcando que pueda demostrarnos que se puede cambiar la mentalidad para poder ver si se puede mejorar esto. Si pensamos, por ejemplo, en la reforma en términos de cannabis y el término de reducción de daño, y si pensamos en los 70, 80, 90, con el paso del tiempo, que ha habido algún progreso sin ningún tipo de interés comercial. El interés del tabaco, quizás porque tienen los recursos para reducir esto y al mismo tiempo la reputación negativa socava lo que se puede hacer al respecto. Pero no podemos hablar de este cambio en las décadas y décadas para pensar en esto. Y es diferente porque uno empieza con un producto ilegal y ahora llegamos a transición de un lado al otro para pasar de un producto al otro. Y pienso que todo esto está integrado entre lo que se está regulado y no. O sea que creo que los consumidores requieren que avancemos con esto sin tener en cuenta de lo que suceda en el mundo legislativo, si estos productos son legales o ilegales, van a estar ahí, ya están instalados ahí y es algo que no se puede frenar. Así que en general consideramos distintos puntos cuando hablamos de estos productos con combustión, sin combustión y demás. Y creo que de nuevo empezamos a pensar que estamos todos de acuerdo, que no hay que vendérselo a menores de 18 y una restricción entre 18 y 21. Quizás no se necesita decir esto, pero quizás tiene sus beneficios de permitir a los jóvenes que lo
pues, continúen con esto y demás. Entonces, ¿qué podemos decir del problema? Empecemos con, para ver, creo que estamos todos de acuerdo en esto, que tendría que haber una previsión al respecto, pero ¿qué pasa con los otros productos? Cuando pensamos en este tipo de productos, pensamos que tienen que prohibirlos. ¿Qué nos puedes decir de nuestra experiencia o piensas que puede ser beneficial? Sí, cuando no nos digas que has hablado de esto se está sobreponiendo el sonido, por eso es bastante difícil de entender. Había una persona joven fumadora ahí y tenían conocimiento de esto, de los pods y demás, y se hablaba de los sabores, eran muy limitados, pero se hizo esto realmente, este estudio compatible que mostraba que podían ser más económicos, pero también se veían que habían productos terribles. Se pensaba que había productos que realmente eran terribles, trágicos, pero era el tema de ver cuál era el que era mejor que el otro. Entonces uno podía ver que se los estaba probando y demás. Así que pensábamos en el término de sabores, o sea que constituye un gran problema en lo que se refiere a legislación y regulación y demás. Lo que pasa es que tenemos que pensar también en los productos falsos. En 2023 en Estados Unidos quizás se podía ver esto en las estaciones de servicio y demás, y quizás sabíamos que la cadena de producción se podía encontrar en lugar, pero creo que quizás es lo mismo que puede suceder en otros productos y lo que va a suceder en los próximos años. Cualquier otra ¿Alguien en el opinión de panel alguno que puede pensar de los panelistas en lo mismo, que puede sobre si esto haber es un un problema problema similar o no? significante? Sí, creo que hay que hablar de la seguridad del producto, ¿no? Hay que asegurarnos que el producto sea seguro para todos los consumidores. Entonces sí, los productos falsos son un problema muy grande. Inevitablemente son un problema menos seguro que uno controlado. Así que deben estar regulados. Bueno, el panel anterior, con Ignacio, con gente de Tailandia y de Suecia, se habló de prohibir los dispositivos desechables. Es un tema que nos divide a todos. Se habla del medio ambiente, de las consecuencias de esta, ver cuán grande es el problema realmente en cuanto al medio ambiente, el efecto sobre los jóvenes, que la gente mayor es más probable que quiera un dispositivo desechable. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este tipo de productos y si deberían ser prohibidos o no? Prohibidos en un futuro, prohibidos hoy. Bueno, si puedo dar mi experiencia, algunas de las cosas que han ocurrido en Malasia es que la mayor parte de la gente que usa productos desechables son jóvenes o adolescentes, porque lo pueden comprar por un precio mucho más barato, ya que no tienen suficiente dinero. Entonces van a utilizar lo que tienen para comprar un producto más barato y desechable. Si compras un pod, es algo mucho más caro. Y no se vende en cualquier kiosco. Entonces es algo muy interesante. Y muchas veces no solo vapean hasta en el colegio, sino que es muy fácil de ocultarlo, ¿no? Si hay un plan de prohibir los productos desechables, creo que para un adulto quizás es un producto que sirve, pero debido al problema con el uso entre los jóvenes, surge la idea de prohibirlo en todo el país.
Y Australia seguía más con un modelo guiado en base a la medicina, ¿no? La trayectoria no es tan limpia como la que fue en el Reino Unido y en Nueva Zelanda. Hay menos mercado para HTP en Malasia, más que nada porque es bastante caro, entonces el mercado apunta a gente con ingresos muy altos en Malasia. Harry, tú tienes una visión global de esto. ¿Cuál es tu opinión de los productos desechables? Alguien en esa última sesión en la que estábamos hizo un punto muy bueno sobre el objetivo final de esto, que es reducir las muertes gracias al fumar y conseguir que la gente que fuma actualmente cambie a estos productos. De vez en cuando surgen problemas nuevos para la gente que debate de esto, de los problemas pulmonares. Y ahora surgen los productos desechables, que la gente joven los usa, el impacto medioambiental. Y ahora el tema medioambiental es el último tema al que se suben, ¿no? Para que todos hablen de esto, en vez del objetivo real. Hay que tener cuidado de apurarse a prohibir este tipo de productos. Escuché de productos híbridos que son en parte desechables, pero en parte no. Son recargables y se los puede rellenar, pero solo por una cierta cantidad de veces. Terminan siendo desechables, pero inicialmente se los puede reutilizar. Entonces es posible que ellos digan que estos sigan manteniéndose, ya que se los puede recargar por lo menos una vez. Hay que ver cómo se forma la legislación. Y cuando se dice prohibir esto o prohibir lo otro, y cumplen con ciertas demandas políticas, para decirlo de una forma, por lo menos en el Reino Unido hay muy pocos policías, entonces ellos no tienen el tiempo para ir viendo si alguien que trabaja, alguien que vende, está cumpliendo con las normativas o no. Entonces, si vas a imponer este tipo de legislación, tienes que poder enforzarlo para que funcione realmente. Si no, simplemente es poner un tic en una caja y punto. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, pero creo que podemos hablar de los dispositivos desechables, ya sea sobre el acceso de los jóvenes o ver cómo se los desecha. Sé que el año pasado hubo muchas conversaciones sobre los productos que se podrían utilizar para hacer el producto en sí y las discusiones que tuvimos sobre el reciclaje y ver modelos de reciclaje siendo implementados. Creo que esto solo se puede hacer en un mercado regulable, no en uno no regulado. En mi caso particular, un producto desechable logró que yo deje el cigarrillo y pase al vapeo. Fue mi introducción al vapeo. Y creo que no soy la única persona que hizo esta transición. Es un punto de entrada al mundo del vapeo. Así que creo que es una herramienta útil. Cuando vas a levantar basura en parques y contamos la cantidad de vapeadores desechables que encontramos, se encuentra más eso que cigarrillos, y tampoco está bueno. Bueno, no son solo los jóvenes que son atraídos por el producto descartable, sino que también la gente muy mayor, ¿no? ¿Y qué si hablamos de los sabores? Vemos prohibiciones en los sabores y que ofrecer, pero también sabemos que ofrecer distintos sabores ayudan a que la gente deje el cigarrillo.
Pero también hay una visión, una opinión, que es la de prohibir nombres que atraigan a los niños, ¿no? ¿Qué opinan sobre la prohibición de nombres y la prohibición de sabores? Creo que la industria tiene que mirar para adentro hasta cierto punto. No hay un motivo real para que un producto se llame Ice Coconut Explosion, por ejemplo. No sé si realmente una persona que vapea puede darse cuenta de la diferencia en sabores entre cientos y cientos de productos. En Nueva Zelanda hay 60 nombres para sabores que incluyen, no sé, frutilla, vainilla, chocolate y también nombres que son descriptivos como custard caliente o dulce de leche. Una lista de sabores y algo y una prohibición de sabores solamente terminar prohibiendo el tabaco y el mentol y terminará afectando a la gente que quizás quiera cambiar y abandonar el cigarrillo. Pero no creo que sea necesario tener 150 sabores, ¿no? Yo soy americana, el First Amendment nos protege, pero la pregunta es, ¿qué atrae a los niños? ¿Cómo se determina qué sabor atrae a los niños? ¿Trabajas con ellos en un focus group? Seguramente le gustarán los mismos sabores a los adultos y a los niños, ¿no? Y no lo ves en otros productos que están restringidos para los niños. El alcohol es un ejemplo claro. Si ves productos como el seltzer y los gustos que hay, son todos dulces y a ellos no se los acusa de utilizar marketing para los niños. Bueno, en Australia sí, pero en Estados Unidos no. Sí, yo creo que cuando el mercado está regulado, donde el producto está regulado y se le vende a adultos, los adultos deberían poder elegir su sabor. Ahora, al ser un mercado no regulado y tan accesible para los niños, y hay una percepción de que la industria le apunta a los niños, que es algo que yo no estoy de acuerdo, pero como es tan fácil para que los niños accedan a este producto, hay una percepción de que parece que se los estamos queriendo vender a ellos. Yo tengo la misma opinión. Pero entendemos que los sabores tienen un rol en que los fumadores dejen de fumar y que también se mantengan de este lado y no vuelvan a fumar. Cuando cambian a un gusto en específico, a veces terminan dejando los productos que tienen nicotina, pero mantienen los sabores, ¿no? Desafortunadamente esto también atrae a los niños. Y algunas de las cosas que el gobierno propone son muy restrictivas, porque solo se limitan al tabaco y al mentol, y quizás hay otros gustos que atraerían a la gente a dejar de fumar. Algunos de ustedes mencionaron esto, ya sea en privado o aquí en el escenario, y es que el vapeo no solo se trata de la nicotina. Sabemos que ha sido un tema muy importante para el cannabis. Si utilizas mucho cannabis medicinal, es muy positivo no fumarlo y a cambio utilizar un vapeador. La empresa que fundó Juul originalmente utilizaba productos seguros de cannabis.
Pero también mencionaban el vapeo de ketamina y lo mencionaron en chiste, pero el vapeo para la fentanila y el tema que es tan grande en Estados Unidos el año pasado de fentanila, 100.000 personas se murieron de una sobredosis en Estados Unidos. La mayor parte de eso siendo con fentanila. Si tomas todos los accidentes de auto con el conductor, el pasajero, y un peatón, y sumas todos los accidentes con armas, esos son solo un 80 o 70-80% de la cantidad de muertes que hay por sobredosis en Estados Unidos. Entonces, si nos movilizamos al vapeo, se puede reducir este número de sobredosis. Con ketamina lo mismo, ya que hay más evidencia para tratarlo como en contra de la depresión y el dolor. Y los gobiernos, después de algunos temas, decidieron ir en contra de los vapeadores para cannabis también. ¿Qué opinan de las otras sustancias, además de la nicotina? Obviamente en Australia la prohibición en contra del vapeo y de la importación de los vapeadores ha afectado mucho al acceso de los consumidores de cannabis medicinal, ¿no? Sabemos que es una gran forma de consumir el cannabis medicinal gracias a la hidratación que viene del vapeo en comparación a productos comestibles o fumar el cannabis. Así que tenemos pacientes de cannabis medicinal que están obligados a fumarlo. Y si sos una persona enferma consumiendo cannabis, esta debería ser la última forma de consumirlo. Hablamos positivamente de vapeo cuando hablamos de cannabis y es algo que reduce el daño. Algunas organizaciones de salud pública que hablan en contra de estas tácticas de reducción de daño de tabaco hablan de las mismas formas a favor de la reducción de daño de cannabis. Creo que la ciencia se está perdiendo una gran oportunidad de ver cómo el vapeo puede contribuir a otras sustancias, ya sean vitaminas, nutrientes. Países que no tienen hospitales, quizás hasta se podría dar una medicina a través de un vapeador. Quizás nos estamos perdiendo grandes usos a través de la ciencia, no solo para la nicotina y las sustancias que mencionabas tú. Harry, Sharifa, sí, el cannabis en Malasia es ilegal. No hay un consumerismo de cannabis. Obviamente hay ciertos usos como el medicinal. Si tienes más de 200 gramos encima, eres un pimp y hasta puedes ser colgado. Entonces hay ideas muy innovativas como vapear cannabis y esto les gusta, ya que no salta en ningún control y estás limpio, digamos, y es muy eficiente. No sabemos cuán grande es el problema aún. Asumimos que va a ir creciendo. Y no sabemos cuánta gente consume sustancias tras del vapeo. No sabía que se podía vapear el fentanil. El único motivo por el que digo esto es que cuando la gente intentaba fumar heroína en los 70 y los 80 en el Gold Triangle, terminabas con algo que no podías fumar. Hasta que la heroína vino de Oriente, ahí empezó a poder fumarse. Así que no sé cómo se consumiría
eso ni la ketamina con un vapeador. Bueno, es el mismo problema que ocurre con los inhaladores nasales. Pero cada pitada con el inhalador sabes cuánta dosis te están dando. Imagínate si podemos hacer eso mismo con un vapeador, quitando todas las impuridades y el riesgo de fumar o de inyectarse cualquier sustancia, pero viendo cómo crece la tecnología en los vapeadores y los inhaladores nasales, podemos reducir un montón los daños con este tipo de sustancias. Esto debería ser muy regulado sobre un producto medicinal para que esto pueda ocurrir. Actualmente, cuando escuchas la pregunta vapeador, no importa qué tenga, se escuchan las voces en contra directamente. Interesantemente, en Australia hay 2 productos medicinales de vapeo para cannabis aprobados, no para tabaco, obviamente. Tenemos el Volcano, que no sé si alguien ha visto ese dispositivo. Este es un dispositivo que se creó hace 20 años o más por una empresa alemana. Es muy grande, así de grande. Parece un ovni. Pero si entrabas a un lugar de cannabis medicinal hace 15 años, lo veías por todos lados, ya que se promovía eso en vez de fumar. Tengo 2 grandes preguntas y dejaré algunas preguntas para el público. Sobre el tema de prohibir cigarrillos. Me parece a mí que en la comunidad de reducción de daño del tabaco hay 3 opiniones. Y cuando digo prohibir, digo una prohibición total o lo que se propone en varios países, reducir la cantidad de nicotina en los cigarrillos para que básicamente no tengan nicotina y ni la traiga a la gente. Hay una opinión que dice que son tan peligrosos que hay que prohibirlos completamente. Otro grupo dice que no lo prohibamos hoy en día, pero que cuando en la reducción de daño ya esté propagada, ahí sí lo prohibamos. Y eso terminará de convencer a la gente que todavía no se convirtió. Y hay un tercer grupo que dice que aunque haya una política de reducción de daño de tabaco muy progresiva y genial, y los pouches y snoozes, no lo prohíban, porque todavía va a haber gente que va a querer fumar y las consecuencias negativas de prohibirlo no sabemos cuáles pueden ser. No sé cuánto han pensado sobre esta pregunta, pero ¿qué les parece, Fiona? No, la prohibición nunca funcionó con ningún producto. Así que ¿por qué pensaríamos que va a funcionar con los cigarrillos? Va a abrir un mercado negro en todo, inevitablemente, y termina siendo más peligroso. Creo que hay que tener más grandes prohibiciones sobre los lugares de venta y más control, pero no sé cómo la prohibición hasta la que quieren aplicar en Nueva Zelanda, de que nadie que hoy tenga menos de 18 años va a poder comprar un paquete de cigarrillos. Sabemos que va a fracasar. Bueno, yo soy un no también. Los datos demuestran que en los estados que han prohibido el mentol no han llevado a una reducción en el consumo de cigarrillos. Lo hemos visto en California. Y los cigarrillos con mentol están prohibidos ahí y solo se ha reducido el consumo en un 12%, ¿no? Hay actores muy peligrosos involucrados que van a utilizar el mercado negro y no me imagino los carteles de droga vendiendo cigarrillos porque el gobierno los quiera proteger a la gente. Así que es un no de mi parte. En un mundo ideal, diría sí, que prohibamos todo y la gente nos va a ayudar.
pero sabemos que ni nuestros propios niños no nos van a escuchar a nosotros. Hasta en los países de bajos ingresos y medianos ingresos, países con los que hemos charlado, hemos ido con algunos de los profesores que encontramos aquí, nos dicen que los gobiernos nos dicen que necesitan la plata de los impuestos. Así que ¿cómo podemos decir que no fumen o que no vapen si el gobierno quiere esa plata que recibe de los impuestos? Es el tema que vemos en China, donde la industria de tabaco es el segundo recurso, el segundo ingreso más grande de impuestos del gobierno, ¿no? Eso lo hablaremos en otro lado. Creo que Bután es el único lugar del mundo que intentó prohibir los cigarrillos y fumar y lo han revertido recientemente porque la gente cruzaba a los países vecinos y volvía o los importaba ilegalmente. Hay un mercado tan grande e ilegal hoy en día y hay países donde casi todos los cigarrillos que vienen son de forma ilegal para no pagar impuestos o porque son productos parecidos a los reales pero no son los originales. Si logramos que en menos del 5% de la población fume, hay gente que dice que ahí habría que prohibirlo, pero si miramos el mercado global de drogas ilegales, que demuestran grandes problemas de violencia, violación de derechos humanos, encarcelaciones masivas, sacando el tema de la marihuana, que contribuye muchos arrestos, pero no gente que va a prisión, casi todo el problema se genera por el 2 o 3% de la población global consumiendo heroína, cocaína, metanfetaminas. Así que es un porcentaje muy chico, pero si un porcentaje muy chico quiere una comodidad ilegal, pueden generar un grandísimo problema. Y lo otro que quiero decir es, bueno, en los Estados Unidos, donde tenemos casi la misma cantidad de armas que ciudadanos, uno puede imaginar que si prohibimos los cigarrillos, mucha gente paramilitar, trampista, de derecha, empezaría a ver el tráfico de cigarrillos como no solo una forma lucrativa de hacer dinero, sino una causa moral de hacer lo que yo quiero y si quiero traficarlo podré. Será una motivación moralística con la que quizás muchos estadounidenses estén de acuerdo y les dará muchos ingresos que pueden destruir a mucha gente, que me llevan a la última pregunta. Parte de lo que me atrajo a esto fueron las conexiones que vi entre la reforma en contra de las drogas ilegales y mi propia opinión de que si tuve un gran rol en la legalización de cannabis en Estados Unidos, me iba a morir viendo una nueva guerra en contra de las drogas y en contra de la nicotina y los productos de tabaco. Los narcotraficantes reemplazados por los tabacotraficantes, grandes testeos y todo esto pensé que iba a haber. Pero también noté que si vemos a la gente que está involucrada, no solo a mí en la reducción de daño de los 80, pero el fundador de la fundación a favor de la reducción de daño, Alex Wodak, el presidente de Harm Reduction International, David Sweeney, Clive Bates, que fue parte del British Reform. Toda la gente involucrada en la reducción de daño de tabaco, porque se ve que ayudan porque veían que ayudaban a que la gente supere el HIV, supere el alcoholismo y terminaban muriendo por el tabaco. Entonces, vemos que en las generaciones más jóvenes
Hay activistas que hablan de reducción de daño, pero no se animan a hablar de la reducción de daño del tabaco, en parte por las grandes empresas de tabaco, en parte por el racismo, pero quiero saber de sus propias interacciones. Hemos visto en Australia un movimiento a favor de la reducción de daño, pero no tanto del cannabis. En el Reino Unido también muy lento hablando del cannabis. Y en Malasia, que hace unos años seguía Singapur y ahora se habla de la descriminalización de las drogas. ¿Cuáles son sus experiencias y sus pensamientos sobre la relación entre el movimiento de la reducción de daño del tabaco y la reducción de daño en general? Sí, nosotros tuvimos la Conferencia Internacional de Reducción de Daño en Melbourne el año pasado e intentamos que la reducción de daño del tabaco sea parte de la agenda y no lo logramos. A nadie le interesaba. Estábamos en el board en Victoria y el 18% de nuestros clientes fuman. Prescribimos la metadona, hablamos de... ¿Piensan que podríamos hablar de prescripciones de nicotina con los doctores? No. Le decimos que no fumen a nuestros clientes para combatir su uso de droga, pero es muy frustrante esto. Pasa desde los 80, ¿no? Como decías tú, cuando era voluntaria, pero parece que no podemos tener esta conversación sobre la reducción de daño de tabaco y es muy frustrante. Y hablaba con uno de los jefes de una fundación de reducción de daño de tabaco, alguien que ha estado involucrado en la reducción de daño por décadas. Pero no se anima, no va a tener una conversación conmigo acerca del tabaco, es increíble. Es la hipocresía de la reducción de daño, ¿no? Se habla de reducción de daño para muchísimas cosas, de la heroína, principalmente en Estados Unidos. Los asientos de seguridad son un producto de reducción de daño. Hace que un comportamiento riesgoso sea menos riesgoso. Pero la gente que fuma no tiene ningún tipo de amor en todo el mundo. Y esto es gracias a la Organización Mundial de Salud, donde el secretario en el COP10 dijo que esto habla muy mal de todo esto y son muy hipócritas. Sí, la situación es muy similar en Malasia. La reducción de daño hasta como hablábamos antes de los usos de profilácticos para gente con HIV, pero queremos hablar de la reducción de daño de tabaco y no se puede. Tuvimos una conferencia y tuvimos que meter este tema del tabaco a ocultas, digamos. Aunque los científicos más prominentes nos apoyen. Se habla de que la nicotina es adictiva. Ya, pero después vemos los informes toxicológicos. Pero bueno, hay que empezar en algún lugar. Y el doctor Alex Ward me dio a mí algunas motivaciones, ¿no? Hay que empezar en algún lugar. No nos rindamos. Vamos a llegar en algún momento. Quizás nos hayamos retirado algunos de nosotros, pero bueno. Harry, estoy de acuerdo con Fiona. Es inmensamente frustrante y trágico en muchos aspectos, porque como decía Lindsay, los cinturones de seguridad son una reducción de daño y estamos de acuerdo.
Para mí la reducción de daño de tabaco y la reducción de daño de drogas y la reducción de daño del HIV son derechos humanos. Y por eso estos intereses se deberían juntar y la principal barrera a la reducción de daño de tabaco es la industria del tabaco. Siento que la reducción de daño de drogas no hubiese sido llevado a cabo si no la hacían los carteles de drogas mexicanas. Bueno, creo que hay que ser lo más proactivo posible y todos los que hemos venido hasta aquí podemos tener un rol de liderazgo. No es un movimiento tan poderoso en la reducción de daño, pero ha crecido mucho en estos 25 años. El eslogan de "nada de nosotros sin nosotros" es utilizado por los activistas para participar de las discusiones, pero vas a COP10 o donde sea y no hay ningún activista ahí. Esa resistencia de la gente de reducción de daño en general la debemos batallar. ¿Qué es la reducción de daño? Es una intersección entre los derechos humanos y la salud pública. Ahí yace la reducción de daño. Cuando se habla de la financiación de este tipo de productos, de este tipo de propuestas, con John Funder poniendo cientos de millones de dólares a favor de la reducción de daño, se ha ido hacia atrás mucho de esto, con grandes movidas en contra, pero cuando le hablas a las grandes empresas de tabaco sobre si ellos van a financiar todo esto, sabemos que no va a pasar. En el mundo más desarrollado, en los países más desarrollados, un 12 al 15% de personas fuman, pero después vamos a países distintos, vemos los números de aborígenes, los números de gente en distintos países, la gente con grandes problemas, con adicciones. Tenemos algunos minutos para preguntas, así que si tienen preguntas me acercaré hacia ustedes. Digan su nombre y de dónde son. Rebecca Taylor del Reino Unido. Quería hacer una pregunta sobre cómo se aplica todo esto. ¿Quieren prohibir algo que técnicamente ya es ilegal? ¿Cómo? Bueno, en los Estados Unidos hay un gran problema para aplicar estas leyes. Quieren que la DEA se ocupe de esto y ataque este tema. Todo lo que han logrado hacer son aplicar sanciones monetarias o advertencias. Y se discute penalidades criminales para los vendedores. En Australia es ilegal poseer nicotina sin una prescripción. Dudo que todos los vapeadores de Australia, el 1.7 millones, tengan una prescripción. Y hablé de esto con alguien de la Asociación de Policías. Y les dije que saben que toda la persona que se cruza en la calle están cometiendo un delito criminal. Y me dijo, simplemente levantó sus hombros y dijo que no se podían ocupar de eso. Si hay agencias de policías ocupándose de esto, va a haber más interés. Yo soy de Italia. Creo que el caso de Bután es muy interesante. Se revirtió una prohibición y ahí hay algo de lo que podemos aprender.
algo de lo que pueden aprender la gente que prohibió el vapeo en sus propios países. ¿Hay alguien que estudie los números de fumadores y de vapeadores en los países donde está prohibido? Porque creo que nos sorprenderíamos viendo los números. Harry, ¿tienes una respuesta? Bueno, sí. Si miras los números de la Organización Mundial de Salud, puedes identificar los países que han prohibido el vapeo y ver los números de fumadores en sus países. Lo que es mucho más difícil es ver los datos de cuánta gente está vapeando. Eso es un gran problema y es algo de lo que hemos hablado en una sesión anterior. Porque para hablar de activismo deberíamos tener más números sobre cuánta gente está utilizando estos productos. En Tailandia encontraron que es un 1.5 millones de vapeadores, pero es muy difícil lograr estos números. Pero si hay legislación que quiere regular o prohibir estos productos, deberíamos poder tenerlos. Los números de fumadores sí están disponibles y podríamos compararlo en los países donde está prohibido el vapeo. Los números de Australia, de fumadores en Australia no están bajando como sí ocurre en Nueva Zelanda. El gobierno de Taiwán está hablando de prohibir el vapeo de algunos productos, ¿no? De algunas drogas. Bueno, muchas gracias. Yo soy de Nueva Zelanda. Quiero saber si tú y los panelistas piensan que esta nueva narrativa, con tantos temas de prohibición, y hablan de que la reducción de daño es una estrategia de la industria del tabaco. ¿Es una estrategia la reducción de daño del tabaco, de la industria del tabaco? ¿Qué opinan ustedes sobre cómo responder a todo esto? Gracias, María. Creo que si hago comentarios no los van a poder repetir. Es basura. Mencionamos anteriormente que la Organización Mundial de Salud tuiteó algo que sugería que el vapeo era tan peligroso como un arma, ya que ambas cosas están diseñadas para matar. Creo que es algo desesperado. Están perdiendo la discusión para sugerir que la reducción de daño como industria es peligrosa. Es una idiotez. Si leyesen todo lo que se ha publicado, entenderían de lo que estamos hablando. Yo creo que es muy triste, ¿no? Cuando las empresas de tabaco que están trabajando e invirtiendo millones de dólares invirtiendo en productos de reducción de daño, creo que es muy triste que la Organización Mundial de Salud se lo quiera prohibir. Si ingresamos las grandes tabacaleras al debate, es algo muy simple y disingenuo, una forma muy simple de minimizar la reducción de daño de tabaco. Cada vez que se habla de reducción de vapeo, introducen el concepto de las grandes tabacaleras al debate. Philip Morris sí está involucrada en el vapeo en Australia y su producto sí está aprobado, pero el resto de los productos están prohibidos por el gobierno australiano. Creo que para todos los que estamos involucrados en la reducción de daño hace décadas,
hablar de que la reducción de daño del tabaco es parte de nuestro mundo y que la abstinencia de la nicotina como ideología y decir que algo no es seguro cuando en la reducción de daño es algo un poco más seguro que otro producto. Me parece muy hipócrita esto. Para cerrar, quiero decir que para muchos de nosotros, espero que todos ustedes, los que solamente estén dedicados a la reducción de daño de tabaco, entiendan que son parte de algo más amplio, de una reducción de daños de todas las drogas. Viendo qué está sucediendo con la reforma de cannabis y la reforma de otras drogas, es importante ver que somos una comunidad más grande que está comprometida a la reducción de daño en general. La reducción de daño de drogas, las políticas que van en contra de todo esto. Y con nuestro lenguaje y nuestra retórica, no hablo de nuestros oponentes como la gente del control de tabaco, como nuestra oposición y nosotros del lado de reducción de daño de tabaco. Nosotros estamos a favor de la reducción de daño del tabaco, pero esto en parte es un control sobre el tabaco, ¿no? Tenemos que tomar las riendas del control de tabaco. Nosotros somos el control de tabaco, ya que incluimos la reducción de daño de tabaco. No somos simplemente una ideología. Finalmente, vuelvan aquí a las 6 de la tarde para Michael Russell, Cliff Douglas, que ha tomado control de Global Action. Vamos a ver qué se puede hacer para catapultar este movimiento al próximo nivel. Gracias, Fiona, Lindsay, Sherry y Henry.